Bienvenidos a esta nueva edición de ENI con Más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es viernes 22 de enero y así luce el panorama para este día. El presidente Joe Biden firma decretos de emergencia para dar ayuda financiera a millones de estadounidenses afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, propone aplazar hasta febrero el juicio político al expresidente Donald Trump para darle tiempo al exmandatario a preparar su defensa. Después de casi un año de críticas y comentarios debilitantes del expresidente Trump, el doctor Anthony Fauci está de regreso y ahora habla nuevamente con la autoridad de la Casa Blanca. El grupo terrorista Estado Islámico ISIS se atribuye los 2 ataques suicidas que sacudieron un concurrido mercado en la capital de Irak, matando a por lo menos 32 personas. La tasa de homicidios sigue siendo alta en México, pese a la pandemia del nuevo coronavirus. De esa manera, iniciamos este nuevo informativo siempre con la verdad. Mientras que el Congreso inicia los debates sobre un nuevo plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares, el presidente Joe Biden firmó nuevos decretos para dar ayuda financiera a millones de estadounidenses afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. Fueron 2 órdenes ejecutivas firmadas por Biden para aumentar la ayuda alimentaria, proteger a los desempleados y allanar el camino para que los empleados del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de $15 por hora. Una de las órdenes de Biden pide al Departamento de Agricultura que estudie un ajuste de las normas de ayuda alimentaria para que el gobierno esté obligado a dar más dinero a los hambrientos. Bajo este decreto, los niños que no pueden almorzar en el comedor escolar debido a la enseñanza a distancia recibirán un aumento de 15% en la ayuda alimentaria. Además, las familias de bajos ingresos podrían recibir prestaciones de emergencia bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, por sus siglas en inglés. La orden también facilita a la gente reclamar pagos directos de paquetes de asistencia y otros beneficios anteriores y crea una garantía de que los trabajadores podrían seguir cobrando la prestación por desempleo si se niegan a aceptar un trabajo que pusiera en peligro su salud. Esperamos que ahora con la nueva administración las agencias del gobierno empiecen a funcionar debidamente, sin la intervención del Poder Ejecutivo como teníamos en la administración pasada. Eso es una de las cosas que nosotros esperamos que el nuevo gobierno de Biden y Harris empiece a enforzar. La segunda orden ejecutiva del presidente Biden devuelve a los sindicatos los derechos de negociación anulados por el gobierno anterior, protege el sistema de empleo civil y promueve un sueldo mínimo de $15 por hora para todos los empleados públicos federales. El presidente busca iniciar un proceso de 100 días para que los contratistas paguen el mínimo de $15 por hora y den a sus trabajadores licencia paga de emergencia, lo cual sería una presión sobre el sector privado para elevar sueldos y beneficios. El director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deese, indicó que los decretos no sustituyen el estímulo adicional que, según Biden, es necesario por encima de los 4 billones de dólares de ayuda ya aprobados, incluyendo los 900.000 millones de dólares en diciembre. La mayoría de los economistas creen que Estados Unidos puede recuperarse con fuerza una vez que la gente esté vacunada contra el coronavirus, pero la situación seguiría siendo calamitosa con el cierre de negocios y escuelas. Según datos oficiales, en Estados Unidos se han perdido casi 10 millones de empleos desde febrero y casi 30 millones de familias no tienen asegurado el acceso a los alimentos. Varios legisladores republicanos, por su parte, han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan de Biden de hacer pagos directos a individuos, ayuda a los gobiernos estatales y locales y un salario mínimo nacional de $15 por hora. El primer día él firmó 17 órdenes ejecutivos y el primer día se perdieron más o menos 11,000 trabajos. También 2 días después tenemos más o menos 50,000 que se ha perdido, americanos que han perdido su trabajo por sus leyes ejecutivas. En tanto, la Casa Blanca
se niega a hablar de plazos para aprobar su paquete de rescate y dice que sus funcionarios apenas empiezan a concretar reuniones con legisladores para discutir la propuesta. El ambicioso plan de una reforma migratoria integral, presentado el miércoles ante el Congreso por el presidente Biden, ya enfrenta críticas y oposición en el Senado, lo que podría dejar en las sombras a millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca, el expresidente Trump ordenó intensificar las deportaciones de inmigrantes no autorizados, negar fondos federales a los gobiernos locales que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias y construir un muro en la frontera con México. Los últimos 4 años ha sido una pesadilla para los inmigrantes y sus familias. Esa pesadilla hoy termina. La administración de Biden-Harris hará que nuestro gobierno vuelva al negocio de resolver problemas en lugar de crearlos. El último presidente hizo lo contrario. El malgasto de miles de millones en un muro fronterizo absurdo en lugar de abordar las causas fundamentales que causan la inmigración. El intento de destrozar el programa de DACA y suspender el TPS para cientos de miles de personas en lugar de reconocer sus contribuciones a nuestro país. Y también el implemento de políticas crueles que destrozaron familias en lugar de sacar a las personas de las sombras. Pero la noche del martes, el nuevo presidente Joe Biden se mostró abierto a la posibilidad de una reforma migratoria si republicanos y demócratas pueden trabajar juntos. La última vez que el Congreso intentó reformar las leyes migratorias fue en 2013, después de que los votantes hispanos contribuyeran decisivamente a la reelección del expresidente Barack Obama. El Senado aprobó un proyecto de ley que incluía la opción de la naturalización de inmigrantes indocumentados, pero la iniciativa quedó destruida en la Cámara de Representantes. Ahora tenemos un presidente desde el primer día, porque una de las críticas que se le han hecho a presidentes republicanos y demócratas es que no esperan hasta el final de su término para proponer reforma inmigratoria. Con el presidente Trump sabemos que no había ninguna posibilidad de reforma, al contrario, era un momento de lo más oscuro para las comunidades inmigrantes en este país. Con el presidente Obama esperó mucho tiempo para tratar de hacer reforma, aunque sí hizo DACA y hay que darle crédito para eso. Y mientras que algunos funcionarios y defensores de los derechos de los inmigrantes recibieron con beneplácito esta noticia, algunos votantes hispanos la rechazan. En un día con un firma de un lápiz, el presidente Biden cambió inmigración, dando más peligro para americanos aquí que están trabajando duro y para los inmigrantes que de verdad vinieron aquí legalmente y que están aquí trabajando duro. Vamos a perder trabajos. Bajo la reforma America's Citizenship Act of 2021, millones de indocumentados que llevan al menos 10 años en este país, además de Dreamers y personas con el estatus de protección temporal, TPS, podrían ver cumplido su sueño americano. La propuesta de Biden prevé crear una ruta que permita a millones de inmigrantes aspirar a la naturalización en 8 años, establecer un programa de procesamiento en el extranjero para refugiados que buscan ingresar en Estados Unidos e impulsar el uso de tecnología para vigilar la frontera, a fin de desalentar una oleada de inmigrantes en dirección a la frontera de Estados Unidos con México. Solo podrían acceder a la ciudadanía prevista en el plan las personas que ya se encontraban en este país antes del 1 de enero del 2021. El principal epidemiólogo de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, está de regreso y expresó su alivio por la salida de la Casa Blanca del exmandatario Donald Trump, quien hizo fuertes críticas y comentarios debilitantes sobre la crisis del nuevo coronavirus y la labor de los médicos para controlar esta pandemia.
Fauci consideró como liberador tener el respaldo de un gobierno federal favorable a la ciencia y que ha adoptado sus recomendaciones para combatir el nuevo coronavirus. Durante una sesión informativa en la Casa Blanca, Fauci, que ahora es el principal asesor médico del presidente Biden, confesó que fue difícil trabajar con Trump y reconoció su incomodidad de no poder hablar claramente sobre la pandemia por temor a repercusiones y porque el expresidente contradijo en numerosas ocasiones las explicaciones de los expertos, restándole importancia a la severidad de la pandemia. Rechazó promover sistemáticamente el uso de mascarillas y hasta provocó remedios que carecen de bases científicas e incluso instó a la población a inyectarse desinfectante, minimizando así el riesgo que suponía la enfermedad. If things go wrong, not point fingers, but to correct them. Una de las cosas nuevas en este gobierno es que si no sabes la respuesta, no adivines, simplemente di que no sabes. La idea de que podemos subir aquí y hablar sobre lo que sabemos, la evidencia científica y dejar que la ciencia hable es un sentimiento bastante liberador, dijo el Dr. Fauci. El principal epidemiólogo de la nación comenzó su labor con la nueva administración con una reunión virtual a las 4 de la mañana con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, a la cual Estados Unidos se reintegró el miércoles tras el retiro ordenado por el expresidente Trump. Fauci le dijo a los directores de la Organización Mundial de la Salud que Washington se unirá a su iniciativa para entregar vacunas contra el coronavirus a los países pobres. Actualmente, el vertiginoso ritmo muestra la necesidad urgente de combatir la pandemia que ha dejado más de 411,000 muertos en este país y ha alcanzado su fase más mortífera. Durante la rueda de prensa, el doctor fue más allá al asegurar que aún no hay confirmación de que la cepa sudafricana del COVID-19 ya llegó a Estados Unidos, mientras que la británica ya está presente, expandiéndose en unos 20 estados. Medicamentos que eran efectivos contra la primera variable, la primera cepa que se encontró, pues aparentemente no parecen ser efectivos contra esta nueva cepa africana. Por ejemplo, los anticuerpos mononucleares o los anticuerpos presentes en plasma de personas ya infectadas para el coronavirus, encontrados efectivos de nuevo en la primera cepa, no han sido efectivos en esta cepa africana y se cree que igualmente puede haber una disminución de la efectividad de las dos vacunas, la Pfizer y la Moderna. El presidente Biden, por su parte, presentó el jueves su estrategia para acelerar la respuesta a la pandemia, pero reconoció que tardará meses para cambiar la situación que heredó de la administración Trump, quien no proveyó detalles sobre la distribución de la vacuna durante el arduo proceso de transición. El lunes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, tiene previsto enviar al Senado la acusación contra el expresidente Trump, iniciando el segundo juicio político contra el exmandatario por incitar a la insurrección en el sangriento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, hizo el anuncio el viernes, después de que el líder del bloque republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, propuso aplazar el juicio a febrero para darle tiempo a Trump a preparar su defensa legal y a estudiar su caso. Los legisladores demócratas que votaron a favor de someter a Trump al impeachment dijeron que querían iniciarlo rápidamente en el comienzo de la presidencia de Biden, porque la rendición de cuentas es necesaria antes de que el país y el Congreso puedan pasar a otros asuntos. I rise today in support of the impeachment of President Donald Trump. Me levanto en apoyo del juicio político del presidente Donald Trump. La gravedad del momento lo exige y la fe de nuestra república depende de ello. Cometió un delito impugnable al incitar la insurrección violenta y mortal en el Capitolio. Por esto, el Congreso debe responsabilizarlo, preservar nuestra democracia, nuestra Constitución y el Estado de Derecho. No debería servir ni un minuto más, ser excluido para siempre de los cargos públicos. Es tóxico para nuestra nación y tóxico para nuestra democracia, señaló un representante demócrata de California.
McConnell, por su parte, insinuó en un comunicado un plazo más amplio, en el cual la Cámara Baja elevaría la acusación el 28 de enero para iniciar la primera fase del juicio. Posteriormente, el Senado daría a la defensa del expresidente y a los fiscales de la Cámara un plazo de 2 semanas para presentar documentos, y los argumentos comenzarían a mediados de febrero. Como abogado, yo he participado en varios juicios. Y son mucho trabajo. Un abogado se tiene que preparar bastante para estar listo a defender a su cliente. Tiene que analizar documentos, tiene que preparar testigos, pero hasta ahora todavía la Cámara todavía no ha transmitido el artículo al Senado. Después que se transmita el artículo, los abogados van a tener su chance para prepararse y presentar sus argumentos en defensa de su cliente. Los fiscales de la Cámara también van a tener su oportunidad para presentar argumentos también. Muchas cosas que tienen que pasar todavía. Y se tiene que recordar que el artículo no fue aprobado hasta el 12 de enero, 8 días antes de la transición de poder de Trump a Biden. Se supone que en ese tiempo Trump no estaba preocupado en su defensa, estaba preocupado en la transición del poder. Entonces, darle unas cuantas semanas para preparar sus defensas es razonable y podría ser necesario para tener un juicio justo. Y un juicio justo es lo que todo el mundo debería querer en esta consideración. El aplazamiento del juicio, según informes, sería del agrado de algunos demócratas, ya que daría más tiempo al Senado para confirmar los miembros del gabinete postulados por Biden y para debatir el nuevo paquete de rescate económico. La nueva administración puede y va a tener obstáculos con los republicanos en el Senado, no hay duda alguna. Joe Biden va a tener que formar una estrategia en cuanto a cómo va a navegar esa obstrucción, pero no hay duda alguna de que van a haber ciertos obstáculos de parte de los republicanos. Siguiendo con las confirmaciones, el Senado de los Estados Unidos confirmó este viernes al general Lloyd Austin, un graduado de la Academia Militar de West Point, quien ahora se convierte en el primer afroamericano secretario de Defensa de los Estados Unidos. Austin, quien alcanzó los más altos grados del ejército estadounidense, cruzando barreras raciales en una carrera de 41 años, obtuvo la confirmación con una votación de 93-2, dándole al presidente Biden el segundo miembro del gabinete. Avril Haines fue confirmada el miércoles como la primera mujer directora de inteligencia nacional. Se espera que en los próximos días Biden gane más aprobación para otros en su equipo de seguridad nacional, incluyendo Anthony Blinken como secretario de Estado. Una de las misiones de Austin será restaurar la estabilidad en la cúpula del Pentágono, que pasó por 2 secretarios de defensa confirmados por el Senado y 4 interinos durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Continuamos con noticias internacionales. Las condiciones de vida de la niñez en Centroamérica serán más difíciles en los próximos meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus, las tormentas y la situación económica en la región. Así lo indicó la directora regional de la UNICEF. En una entrevista con la agencia de noticias AP, Jean Gauth dijo que unos 3.5 millones de niñas y niños en la zona corren riesgos de sufrir consecuencias que afectarán su vida tras las tormentas de noviembre pasado, que dejaron pérdidas en la agricultura y viviendas en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según las cifras oficiales de Guatemala, en 2020 hubo un incremento en casi el 80% de las cifras de niños con desnutrición aguda, con un total de 154 casos. Gauth realizó una gira por Honduras y Guatemala para constatar la situación de la niñez y explicó que con la pandemia, una de las complicaciones más graves ha sido también la educación y aboga porque haya condiciones para que se pueda restablecer la educación presencial muy pronto. La migración también es una preocupación tras los desastres naturales que afectaron la región. Ahora nos vamos a México, donde la tasa de homicidios en el 2020 siguió en niveles sumamente altos a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, registrando una disminución de solamente un 0.4% con relación al 2019.
Las autoridades celebraron la disminución a 34.515 asesinatos en 2020, una cifra que solo es inferior en 133 respecto a los 34.648 cometidos el año anterior. La reducción equivale a solamente un poco más de los homicidios cometidos en un día, pues el promedio diario es de 95. Muchos tenían esperanzas de que los confinamientos parciales y una reducción en el movimiento de la gente a causa de la pandemia favorecieran una disminución significativa en el número de homicidios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, la tasa de homicidios en el país azteca ha permanecido en niveles históricamente altos de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2019. Y en el informe del miércoles, el Ejército, la Policía y la Guardia Nacional mencionaron una cifra menor de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el 2020. Las tasas de homicidios en 4 estados mexicanos superaron los 70 por cada 100.000 habitantes. Las entidades fronterizas de Baja California y Chihuahua, Colima en la costa del Pacífico y Guanajuato en el centro norte del país. Los cárteles del narcotráfico se disputan territorios en todos esos estados. La ciudad fronteriza de Tijuana registró más de 4.000 homicidios en 2020, casi el 12% del total nacional. En Irak, el grupo terrorista Estado Islámico ISIS se atribuyó la autoría del doble atentado suicida ocurrido en un concurrido mercado de la capital iraquí, causando al menos 32 muertos y decenas de heridos. En un comunicado que circulaba en la internet, la milicia radical explicó que el ataque, cito, tuvo como objetivo a chiíes apóstatas. El inusual atentado suicida se registró en la zona comercial de Bab al-Sharqi, en el centro de Bagdad, en un momento de gran tensión política por los planes para celebrar elecciones anticipadas en medio de una grave crisis económica derivada de los bajos precios del petróleo que ha llevado al gobierno a endeudarse internamente a riesgo de agotar sus reservas de divisas. Este fue el primer atentado en Bagdad en casi 3 años y el incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad perseguían a los 2 suicidas que detonaron sus explosivos en el mercado próximo a la Plaza Tayaran. Una coalición liderada por Estados Unidos cesó recientemente su actividad de combate y está reduciendo gradualmente su presencia en Irak, avivando el temor a la reaparición del grupo Estado Islámico. Cerramos con una noticia alentadora. Esta semana, Paul Chávez, hijo del líder sindical y de los derechos civiles, César Chávez, envió una estatua de bronce de su padre al presidente Biden, pero Paul no sabía dónde esta estatua iba a terminar. Les cuento que este busto de ese gran líder latinoamericano terminó en un nuevo escritorio en la oficina oval de la Casa Blanca, justo detrás del presidente Biden, sorprendiendo a muchos, incluyendo a su hijo, que ahora dice tener una sonrisa de oreja a oreja. Recordemos que durante su campaña, Biden promovió la unidad y la justicia racial, y el hijo de Chávez dijo que el nuevo mandatario parece estar tratando de impulsar esas ideas a través de los cambios decorativos que ha hecho en su oficina, un cambio de 180 grados al gobierno de Donald Trump, quien impuso políticas anti-inmigrantes. De esa manera terminamos esta edición de ENI con más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, deseándoles a todos muy buenas noches.